Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues estamos en el último punto, o sea, de Mateo capítulo 7. En realidad, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo son la constitución del reino de los cielos. O si lo decimos de otra manera, son los principios que gobiernan a los hijos del reino. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Lo primero es realmente la naturaleza de los hijos del reino. Número 1. Número 2, o sea, la influencia que ejercen los hijos del reino. Ese sería el punto número 2. Número 3, la ley de los hijos del reino. Ese sería el punto número 3. El punto número 4 es con respecto a las obras justas de los hijos del reino. Y el punto 5 es con respecto a las riquezas materiales de los hijos del reino. El punto 6 es con respecto a los principios que los hijos del reino deben de tener en su manera de tratar con otros. Y finalmente, estamos aquí con respecto a la vida y obra de los hijos del reino. Bueno, mire, aquí venimos desde el versículo 13, Mateo capítulo 7, versículo 13 hasta el versículo 29. Básicamente, aquí la vida está en relación realmente, pues, con la voluntad de Dios. Y eso es realmente, ¿verdad? O sea, es como dice aquí, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, aquí realmente debemos relacionar el versículo 13. O sea, es donde iniciamos ahorita. Versículo 13, o sea, la palabra entrad. Cheque usted la palabra entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Ok, esta palabra entrad, chéquela con el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, la palabra entrad con entrará en el reino de los cielos. Y esto se refiere realmente a la vida, ¿verdad? A la vida de los hijos del reino. Y también, por otro lado, también incluye la obra de los hijos del reino. Versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Escuche,
y pocos son los que la hallan. Entonces, dice aquí, la vida se refiere a la eterna bienaventuranza del reino, a estar lleno de la vida eterna de Dios. Esta vida está hoy en la realidad del reino y se encontrará en la manifestación en la era venidera. Entonces, estamos hablando de esta vida como una bienaventuranza eterna, ¿sí? Entonces, hoy estamos en esta realidad del reino y tendrá su manifestación en la era venidera. Entonces, el verso 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjese, quisiera hacer un poquito de énfasis en esa palabra, y pocos son los que la hallan. La verdad, hasta está difícil realmente. Y luego vienen algunas cositas, ¿verdad? Que en realidad, se las voy a leer, pero no son tanto así de mi interés. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y entonces llegamos realmente al meollo del asunto. Sí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escuche eso. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces, Mateo empieza a desarrollar un poquito este asunto, ¿verdad? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? Y fíjese la respuesta del Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Es decir, el Señor está diciendo, entonces les declararé, nunca les aprobé, nunca les conocí. Ustedes son obreros independientes. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. O sea que todas estas cosas que a nuestros ojos parecen positivas, ¿verdad? Porque dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? Fíjense nomás, todo parece de a de veras, ¿verdad? Profetizaron en el nombre del Señor, en su nombre echaron fuera demonios, en su nombre hicieron muchas obras poderosas. Y el Señor declara, nunca les conocí, nunca les aprobé. Ustedes son obreros independientes. Hicieron lo que ustedes quisieron hacer, no lo que yo quería que ustedes hicieran. Y entonces, el versículo 24, ¿verdad? Viene al punto también, al punto que nos interesa. Todo aquel, pues, que oye estas palabras mías y las pone por obra,
será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Todo aquel, pues, que oye estas palabras mías y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este es quizá el primer punto que debemos subrayar. Es decir, si escuchamos las palabras del Señor y las ponemos por obra, porque estrecha es la puerta, angosto el camino. Y dice que debemos entrar por la puerta estrecha. Y si es estrecha, pues es estrecha, ¿me entiendes? O sea, quiere decir que la verdad es que no tenemos para dónde maniobrar. Porque la puerta es estrecha, es angosto el camino, ¿ve? Y realmente no hay para dónde maniobrar. Y el Señor dice, todo aquel pues que oye estas palabras mías y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si nosotros vemos este versículo, fíjese, donde dice la roca, entonces tenemos que ir a Mateo 16, 18. Vamos a Mateo 16, 18. Déjenme, se lo busco, por favor. Dice aquí, Mateo 16, 18. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Petros, o sea, una piedra. Pero sobre esta petra, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Entonces, el primer punto, ¿verdad?, que el Señor trata aquí como nuestra obra, la clase de obra que estamos teniendo, la clase de obra que estamos haciendo es edificar la casa sobre la roca. Es muy importante, hermanos, muy importante. Edificar la casa sobre la roca. No es un asunto fácil, ¿ve? El Señor le dice a Pedro, fíjese, tú eres Petros, o sea, tú eres una piedra, pero sobre esta petra que soy yo, esta roca que soy yo, o sea, tienes que edificar. Sobre esta roca, yo voy a edificar mi iglesia. Y tú eres una piedra que debe ser edificada sobre esta roca. Tú y yo y todos los que estamos escuchando, en realidad somos piedras vivas para la edificación de la casa de Dios, para edificar la casa sobre la roca. Edificar la casa sobre la roca es un asunto muy importante. Esa es la clase de vida que debemos de tener. La clase de vida y la clase de obra que debemos de tener como los hijos del reino. Yo no diría que es una cosa sencilla, ¿ve? Pero sí es algo que debemos de considerar. Entonces, vuelvo a decir, quizá muchos podremos hacer muchas clases de obras. Quizá muchos pensemos que, pues, haciendo, o sea, echando fuera demonios, ¿verdad? Pues digo yo, haciendo muchas obras poderosas, echando fuera demonios, profetizando en el nombre del Señor. Todo eso, digo, suena bien. Yo no digo que no.
Suena bien, pero no es la clase de obra que quiere el Señor. No es la clase de vida y obra que quiere el Señor. Este último punto está en relación con la vida y la obra que llevamos adelante. La vida o que esté angosto, el camino, ¿ve? Pues quiere decir que realmente pues afecta en realidad, o sea, nuestra conducta exterior. Sí es cierto, está en relación con eso, pero también, o sea, el motivo interior. O sea, ¿por qué motivo lo hace usted? Digo, amén, hermanos.